están? Buenos días y bienvenidos a un nuevo taller del ciclo de SEA Empresa Saludable. En este caso vamos a abordar un tema que tiene su complicación, ya que es un asunto especialmente sensible. Hoy vamos a tratar el tema de las adicciones y su afección en el entorno laboral. Vamos a abrir una vez más esta sesión con la exposición del responsable de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de SEA, Fernando Raposo. Fernando, buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días a todos y bienvenidos a este quinto taller de Empresa Saludable, el último de los que teníamos programados. Talleres con los que pretendemos analizar y dar difusión a los principios o a las bases de un modelo de empresa saludable que, pues, quienes hayan venido participando con cierta asiduidad en estos talleres ya podrán conocer, y que siguen las directrices generales de actuación en esta materia propuestas por la propia Organización Mundial de la Salud. La OMS tiene establecido que los ejes de actuación, los ámbitos de actuación sobre los que tiene que moverse una empresa para poner en marcha acciones y programas y evolucionar hacia el concepto de empresa saludable, pues son 4. El primero de ellos es el ámbito físico del trabajo, que es el que queda integrado en las actuaciones que exige el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. El segundo es las formas de participación de la empresa en la sociedad o en la comunidad de la que forma parte. El tercero es el ambiente psicosocial del trabajo, que fue objeto de tratamiento en un taller específico de los que hemos celebrado, y la relación que guarda con el modelo de relaciones laborales que tengamos implantado en la empresa. Y finalmente están los recursos de salud y de bienestar personal, entre los que se incluyen los buenos hábitos alimentarios, la actividad física y deportiva y todo lo relacionado con la prevención y tratamiento de las adicciones, que precisamente es la materia que hoy vamos a tratar para cerrar de esta forma los talleres prácticos que hemos venido desarrollando en los 2 últimos meses. A través de estos talleres pues hemos abordado desde un punto de vista práctico cada uno de esos ámbitos de actuación en los que se deben desplegar las diferentes acciones o programas que una empresa debe poner en marcha para evolucionar de empresa segura a empresa saludable y superar de esa forma el marco normativo el cumplimiento del marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales y alcanzar pues esa dimensión o ese concepto de empresa saludable, ¿no? Integrando de esa forma la preocupación por la salud y el bienestar de las personas en la propia gestión empresarial. En todos los talleres hemos insistido mucho en que el concepto de empresa saludable reporta beneficios no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Y a mí me parece importante resaltar esta cuestión porque muchas veces constituye o supone el banderín de enganche que motiva a una empresa para tomar la decisión de recorrer ese camino y llegar a alcanzar la condición de empresa saludable. Podemos recordar algunos de esos beneficios cuantitativos. En primer lugar está la propia rentabilidad empresarial, es decir, está más que demostrado que las inversiones en prevención y en promoción de la salud son rentables, hasta el punto de que una empresa que no promueva valores o políticas de promoción de la salud pues puede llegar a perder entre un 3% y hasta un 10% del volumen total de su facturación. La empresa saludable reduce también el absentismo, está también más que demostrado, es decir, toda iniciativa en la mejora de los hábitos de los trabajadores puede llegar a reducir las tasas de absentismo en cifras muy elevadas, incluso hasta un 36%. La empresa saludable conlleva también una mejora de la productividad, mejora la motivación de los trabajadores, favorece la retención y la atracción del talento y además pues, provoca o conlleva mejoras en el clima laboral y en el propio clima organizacional de la empresa. En los talleres hemos también incidido mucho en cuáles han de ser los requisitos previos o el punto de partida desde el que una empresa debe iniciar el camino y el tránsito de empresa segura hacia empresa saludable, y esto suele ser objeto de múltiples consultas, ¿no? Sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas. Me parece conveniente recordarlo también. Son muy sencillos. En primer lugar, tiene que existir un compromiso por parte de la propiedad de la empresa, de la gerencia o de la dirección general, un compromiso firme. Se debe partir, lógicamente, de un cumplimiento estricto de toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Se debe disponer, además, de una organización preventiva al menos básica. Debe existir también un apoyo unánime y decidido por parte de los propios trabajadores o de sus representantes legales. Y conviene, además, hacer un diagnóstico previo para evaluar desde qué situación se parte
a la hora de iniciar ese recorrido de empresa segura a empresa saludable. En ese sentido, en la próxima jornada, que será la jornada de clausura o de conclusiones de todos los talleres que hemos celebrado, tendremos ocasión de presentar una herramienta de autodiagnóstico que vamos a poner a disposición de las empresas para que puedan precisamente hacer pues ese, digamos, autodiagnóstico previo y conocer pues en qué punto se encuentran en cuanto a la implantación de los principios propios de una empresa saludable en cada uno de los ámbitos de actuación. Finalmente, pues es conveniente fijar unos indicadores, unos objetivos realistas y asumibles que permitan realizar un seguimiento de las acciones que se vayan implantando, pero fijando siempre objetivos, pasos o acciones que sean sencillas, que sean fácilmente implantables y verificables. Bien, entrando ya en la materia que hoy nos ocupa, hoy abordamos el problema de las adicciones y su repercusión en el ámbito laboral y la conveniencia, o incluso yo diría la necesidad de su prevención. Las adicciones, el alcoholismo, el consumo de estupefacientes o de sustancias adictivas, las ludopatías, etcétera, tienen en cuanto a sus efectos un doble plano. En primer lugar, un plano individual, que es el referido a los perjuicios físicos o psíquicos concretos que afectan a la salud de la persona que padece la adicción, y un segundo plano, que es el plano social o colectivo, que en el ámbito empresarial pues está referido a las consecuencias laborales del consumo para la persona adicta y también para el clima laboral de la empresa en su conjunto. Desde la óptica de nuestro marco laboral regulatorio, la consideración moral y socialmente negativa que el consumo de sustancias adictivas merece ha determinado pues, que este problema se haya proyectado en la ley, en la legislación laboral y también en la propia conducta de las personas que sufren adicciones con connotaciones claramente negativas. En nuestra legislación laboral incluso se contempla como causa de despido disciplinario la embriaguez habitual o la toxicomanía cuando incide o repercute negativamente en el trabajo. Y en el propio trabajador afectado por las adicciones, pues esa consideración punitiva o ese abordaje de este problema exclusivamente desde el punto de vista punitivo provoca que lo que trate de hacer en todo momento es ocultar sus adicciones para de esa forma evitar las sanciones que le pueden ser impuestas. La propia empresa tradicionalmente ha tratado también de ocultar este problema o al menos de silenciarlo, expulsando al afectado de la organización como forma única de solucionar el problema. Probablemente en ese sentido sea cierto que la práctica o la inercia de ocultar el problema o darle como única respuesta a la extinción contractual pues haya provocado que este problema se mantenga irresoluto en el tiempo o incluso que se haya acrecentado, como corroboran los análisis cuantitativos realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España de los años 2013 y 2014. Esa encuesta arranca con un dato muy significativo y es el de la mayor prevalencia de consumo de alcohol o de otras sustancias adictivas entre la población trabajadora con respecto a la población general, de tal forma que esa mayor incidencia o mayor prevalencia ha aumentado en casi 3,5 puntos con respecto a los datos reflejados en la encuesta anterior, que era la del año 2007. Lo cierto es que el origen de los consumos adictivos tiene una explicación multicausal, pero según revela esa encuesta del Ministerio, pues en muchas ocasiones existe efectivamente una relación notable entre el consumo de sustancias adictivas y el trabajo. Favorecido el primero, el consumo, por la tipología del trabajo, por la mayor o menor estabilidad laboral que pueda existir, incluso por el propio sector de actividad al que podamos pertenecer o en el que estemos encuadrados, porque hay estudios que demuestran que hay ciertos sectores de actividad, como puede ser el de la hostelería, en el que las condiciones laborales provocan una mayor aparición de adicciones. Determinadas condiciones de trabajo también pueden incidir o agravar, digamos, la problemática que supone prevenir las adicciones en el ámbito laboral, determinadas condiciones de trabajo como puede ser la excesiva turnicidad, el trabajo nocturno en solitario o los desplazamientos laborales constantes o frecuentes que obligan a estar fuera de casa, etcétera. Por tanto, un trabajo que pueda compaginar adecuadamente con las restantes facetas vitales de la persona, pues puede desempeñar un papel muy positivo, tanto desde el punto de vista preventivo de los consumos de riesgo, como desde el punto de vista recuperador, actuando de esa forma como elemento de estabilidad y ordenando horarios, hábitos y estilos de vida del trabajador, siendo así factor moderador del riesgo de las adicciones. En suma, al margen de que pueda existir o no una relación causal entre el ámbito laboral y los consumos de alcohol o de otras sustancias adictivas,
pues aquel puede realizar un efecto negativo, causante o potenciador, o también positivo, preventivo o recuperador sobre las adicciones. Es cierto que un trabajador con consumos problemáticos de alcohol o de otras sustancias adictivas multiplica el riesgo de siniestralidad laboral en la empresa, incrementa el porcentaje de absentismo, hace descender la productividad, deteriora la calidad de trabajo y puede perjudicar el clima laboral en la empresa. En definitiva, las adicciones conllevan costes reales para las empresas. Y eso justifica más que sobradamente que la empresa pues no debiera limitarse a reaccionar frente al problema ocultándolo o excluyéndolo de la organización, sino que también se debe implicar en la prevención y en el tratamiento de los consumos problemáticos por parte de los trabajadores. De esto se trata. Eso es lo que se hace adecuadamente en una empresa saludable. En el ámbito de la administración pública, pues son muy numerosas las actuaciones, las iniciativas que se vienen desarrollando en los últimos años frente al problema de las adicciones, a la hora de abordar su estudio, el análisis de los factores que las determinan o el estudio de la multicausalidad que las provocan. No hay tiempo ahora para entrar en detalle o profundizar en todas las acciones o iniciativas que en el ámbito institucional se vienen realizando en materia de prevención de adicciones. En nuestro ámbito autonómico, yo señalaría dos hitos relevantes. Por un lado, por parte del Gobierno vasco, el 7º Plan de Adicciones de Euskadi, años 2017-2021, que tiene como antecedentes la Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, y también como antecedente inmediato el sexto plan, que estaba diseñado para los años 2011 a 2014, y que supone un claro y un firme compromiso por parte del Gobierno vasco para abordar el problema de las adicciones. El objetivo de ese plan es el de planificar, ordenar y coordinar los programas e intervenciones de promoción de la salud, la prevención, la reducción de la oferta, la asistencia y la inclusión social de las personas afectadas por las adicciones, siempre en coordinación con otros planes y estrategias del conjunto de las administraciones públicas vascas. Y en segundo lugar, yo creo que es importante destacar el papel fundamental que desempeña el propio Osalan. La propia ley de creación de Osalan, en su artículo 4, le encomienda, entre otras funciones, la de vigilar el fenómeno de la drogodependencia en el ámbito laboral, elaborando estudios e informes sobre la incidencia en la seguridad y salud laborales de las sustancias estupefacientes y del alcohol y el tabaco. En ese sentido, es destacable la guía para la implantación de un plan de prevención de adicciones en la empresa del año 2014, que es fruto o es el resultado de ese papel que la propia ley de creación de Osalan le atribuye en esta materia, con la que la guía, que está, aunque es del año 2014, es de plena aplicación en la actualidad, con la que se subrayan los riesgos derivados de las adicciones y la importancia de la prevención de las prácticas adictivas, facilitando la implantación de planes de prevención de adicciones en las empresas y ayudando a clarificar las responsabilidades compartidas entre todos los agentes implicados, la empresa, las personas trabajadoras y sus representantes, así como los responsables de las diferentes áreas de los servicios de prevención. Bien, estamos por tanto ante una materia compleja, que es multicausal, son múltiples las causas que inciden en la aparición de las adicciones y también múltiples los enfoques que se deben adoptar a la hora de su prevención y sin duda alguna, bueno, pues una empresa que aspire a llegar a adquirir la condición de empresa saludable debe preocuparse también desde el punto de vista preventivo de este, insisto, problema tan complejo como es el de las adicciones. Nada más, termino agradeciendo, como siempre, la colaboración y el patrocinio de este programa por parte de Osalan, Gobierno Vasco y de IMQ Prevención, agradeciendo también a la Secretaría Técnica la moderación y la dinamización de los talleres que venimos celebrando, y sin más damos paso a la intervención de los ponentes en la mesa redonda que hoy vamos a celebrar. Nada más, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y como bien dices, entramos ya en la mesa redonda. Por cierto, la última de este ciclo, y en esta ocasión nos acompañan Óscar Landeta, gerente de Aledia Consultores. Óscar, buenos días y bienvenido. Buenos días, Raquel. Bueno, guztioi. Gracias en primer lugar por invitarnos a este taller, a esta mesa, para poder compartir y charlar sobre este tema, que es una realidad que tenemos ahí y que, bueno, pues muchas veces la dejamos un poquito de lado y las consecuencias pues son importantes.
Hoy vamos a tener la posibilidad de profundizar en estos temas. Está también con nosotros Ana Rosa Zubía, médica de Osalan. Ana Rosa, buenos días. Ana Rosa, no le escuchamos. Ana Rosa, buenos días. Entiendo que tú sí nos escuchas a nosotros. No podemos escuchar a Ana Rosa. No sé si es que no tiene activado el sonido. Mientras arreglamos este problema técnico con Ana Rosa, les presento también a nuestro tercer invitado hoy, Javier Cuevas, que pertenece a la asociación Ekin Salubit. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Mira, pues aprovecho mientras se conecta Ana. Ana, ¿estás ya conectada? ¿Podemos escucharte? Pues no podemos escuchar a Ana Rosa. A lo mejor es un problema de cascos, no lo sé. Voy a empezar, mientras arreglamos este asunto, como decía, con Javier Cuevas, y sí que me gustaría, porque tal vez pueda ser en este foro el más desconocido, ¿no? O Ekin Salubit, la más desconocida, que nos explicara qué es Ekin Salubit y qué es lo que hacéis allí. Bueno, en principio, toda la intervención anterior no la he podido escuchar, se oía muy entrecortada y no he podido casi escuchar casi nada. Pero bueno, vamos al tema. Ekin Salubit es como dice el nombre, pues Asociación de Ayuda a Ludópatas de Vizcaya. Es una asociación que lleva 31 años en la calle. Es una asociación compuesta por voluntarios, es decir, por jugadores rehabilitados, y que lo que intenta es echar una mano a todas las personas que tienen problemas, en principio con ludopatía y últimamente, desde hace unos 10 años prácticamente, a todo lo que se denomina adicciones sin sustancias, en lo que podríamos hablar desde videojuegos hasta compras compulsivas. Es una asociación que cuenta ahora mismo con unos 24 voluntarios activos, cuenta con un plantel de 3 psicólogas y una trabajadora social. Y bueno, con este tema de la pandemia, pues los datos son un poquito raros, pero con deciros que el año pasado atendimos a 278 personas que llegaron por primera vez a la UI. Ese año, entre familiares y enfermos, dimos atención a unas 1.138 personas. El sistema que tenemos se basa prácticamente, si no exclusivamente, en terapia de grupos de autoayuda. Sí que es verdad que luego están las psicólogas y la trabajadora social que llevan un seguimiento y entrevistas personales con todos los usuarios y con los familiares. Actualmente, bueno, el año pasado teníamos 13 grupos de autoayuda en 3 fases: acogida, motivación al cambio y vuelta y tercera fase. Y ahora mismo, por lo que estamos haciendo es prácticamente entrevistas personales y atendemos a la gente que entra por primera vez en lo que llamamos grupos de acogida, en un formato evidentemente muy reducido de 6-7 personas. Uh-huh. Y bueno, pues hasta ahí puedo contar. Vivo en la asociación. Bueno, para estar en la asociación tienes que haber pasado por ella, ¿eh? Es decir, solo son voluntarios las personas ludópatas. Ludópatas somos toda la vida y la adicción la tenemos toda la vida, pero rehabilitados, que se llama, ¿no? Yo llevo en la asociación unos 20 años y bueno, pues ahora que estoy jubilado, pues un poquito más de tiempo, sin más. Pues ya os conocemos un poco mejor, Javier. Vamos a ver si hemos podido recuperar el sonido con Ana en Osalan. Ana, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, sí. ahora Perfecto. te escuchamos alto Perfecto. y claro, Ana, y además a ti en concreto agradecerte infinito que hoy nos acompañes, porque has tenido que sustituir de una manera, bueno, un tanto acelerada a la persona que teníamos programada, que por razones personales no puede acompañarnos, así que gracias especiales a ti, Ana. Y me voy a quedar contigo para definir un poco
aunque ya nos ha puesto en contexto Fernando Raposo hace unos minutos, para que entre los tres defináis un poco desde vuestro punto de vista de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a adicciones en el entorno laboral. En el caso concreto de Osalan, ¿qué interpretación tiene este asunto, Ana? Habernos invitado. Y después también, no sé, no he podido escuchar bien las intervenciones anteriores. Entonces, yo voy a poner, como muy bien dices, la visión, el punto de vista nuestro desde Osalan. Nosotros, cuando hablamos de adicciones en el trabajo, siempre hablamos desde un punto de vista preventivo. Un punto de vista preventivo y para toda la plantilla en el centro de trabajo. Partimos de que la adicción es una enfermedad y es una enfermedad que no se puede dejar ni en la puerta de casa antes de entrar ni en la puerta del trabajo antes de entrar. En el origen de una adicción se encuentran implicados distintos factores, tanto de riesgo como de factores protectores, que pertenecen tanto a la esfera individual como social del individuo como del propio trabajo. Entonces, fuera del trabajo, todos conocemos que hay elementos individuales y sociales, como los problemas económicos, como el ambiente familiar, etcétera, etcétera, como la tolerancia al consumo, que puede ayudar a que una persona determinada llegue a tener un comportamiento adictivo, y también hay factores protectores, evidentemente. Entonces, en el trabajo nos gusta hablar de determinadas condiciones de trabajo. Por una parte, los factores protectores propios del trabajo, como pueden ser el salario, que una persona tenga una posición económica, que tenga una estabilidad, que tenga una red intersocial con la que interactuar, pero no nos debemos olvidar de que determinadas condiciones de trabajo pueden llevar y conducir también a ayudar a que una persona, junto con otros factores, llegue a consumir o a tener unos comportamientos adictivos, como puede ser un trabajo monótono, un trabajo repetitivo, pueden ser las nuevas tecnologías de información y comunicación, etcétera. Y esto en el entorno laboral va a tener unas consecuencias directas de accidentabilidad, de menor productividad, de bajas laborales más largas y más numerosas, una mayor peligrosidad para terceros, etcétera, etcétera. Por eso nosotros abogamos por un plan de prevención consensuado, un plan de prevención ya estructurado en la empresa, viendo sus necesidades y dirigido a toda la plantilla con diferentes niveles, evidentemente. Óscar Landeta, que está absolutamente familiarizado con este tema de las adicciones en el entorno laboral, ¿cómo definirías tú de qué estamos hablando cuando hablamos de este asunto, Óscar? Vale, un poco en la línea de lo que comentaba Ana, estaríamos hablando de la parte de prevención y la parte también de intervención de ayuda. Aquí tendríamos, yo creo que matizar, porque si nos vamos un poco a las definiciones más clínicas en relación con el consumo de sustancias, pues podríamos hablar, la definición clásica es cuando hablamos de uso, abuso o dependencia. Claro, normalmente consideramos que existe una adicción cuando tenemos una dependencia. Si yo me tomo un paracetamol porque me duele la cabeza, de forma puntual estoy haciendo un uso del fármaco, pero no tengo una dependencia de él. Ahora bien, si yo todos los días tengo que tomarme un paracetamol porque si no, no me encuentro bien, hablamos de una dependencia. Esto sería un poco el planteamiento más, diríamos, más clínico. Pero cuando bajamos a la realidad, a nosotros nos gusta hablar de, como se ha comentado antes, yo en la presentación inicial he tenido también problemas de audio y he oído cositas entrecortadas. Nos parece interesante hablar de consumos problemáticos. ¿Por qué razón? Consumo cuando nos referimos a sustancias, pero cuando estamos hablando también de otros comportamientos como las nuevas tecnologías, los móviles, que podemos llegar a tener una adicción, también su uso puede ser problemático. ¿Por qué decimos problemático?
Pues porque puede ser que no tengamos una dependencia, alguien está pasando una mala temporada, va al médico de atención primaria, le prescribe unos ansiolíticos, no estamos hablando de una adicción, pero eso puede interferir con el trabajo, según la maquinaria, si está manejando maquinaria, si no está manejando maquinaria, puede afectar. O que una persona, ahora es más difícil con el tema de la pandemia, pero esto suele ser muy habitual, época de comuniones, tema de bodas, fin de semana, han estado de celebración, se hace un consumo de alcohol, podemos decir que incluso abusivo. Esa persona igual no tiene una dependencia, pero según el consumo que haya sido la víspera, puede estar afectando al día siguiente cuando comienza su trabajo. Entonces, nosotros preferimos hablar en este sentido de consumos problemáticos y trabajamos desde la prevención y trabajamos en la parte esa de prevención, como decía Ana, de desarrollar el plan. Nuestra labor es trabajar con las empresas para adaptar ese plan de forma consensuada a sus necesidades, a su realidad, porque no todas las empresas tienen las mismas necesidades, las mismas realidades. Y luego trabajamos también la parte de intervención, que cabe mencionar que, por desgracia, las empresas no suelen contactar con nosotros por lo general para desarrollar el plan de prevención de adicciones, sino que suelen contactar con nosotros cuando tienen un problema con alguna persona trabajadora en la empresa y nos piden que hagamos la intervención para solucionar el problema, pero no hay desarrollado un plan de prevención. Ahí les solemos decir que tenemos que trabajar en paralelo. Vale, tenemos la urgencia, tenemos esta inmediatez de este problema puntual, vamos a abordarlo, pero trabajando en paralelo toda la parte de prevención que decía Ana, que es fundamental. Y hablamos de todas las sustancias. Me llama la atención la utilización que haces del lenguaje, Óscar, porque hablas de consumo problemático evitando la palabra adicción. En muchos casos yo cuando introducía este tema decía que estamos ante un asunto especialmente sensible. Debemos interpretar que dentro de esta sensibilidad tenemos que hacer un uso del lenguaje específico. No, a ver, no sería tanto el tema del lenguaje, usar un lenguaje específico. Otra cosa es cuando esa sensibilidad cuando llevamos a cabo una intervención. Os pongo un ejemplo. El tema del uso de las nuevas tecnologías, probablemente tengamos personas con un nivel de adicción importante, pero tenemos otras personas que están haciendo uso, que están mirando el móvil en el trabajo y eso es, digamos, una conducta problemática porque el riesgo de accidentes se puede incrementar. O sea, muchas veces el lenguaje, tenemos esas definiciones clínicas, pero en la realidad lo que tenemos que solucionar es cuando hay problemas. Los propios trabajadores te lo suelen decir, dicen, mira, el consumo de tabaco pues puede ser un problema, pero no nos da lugar a conflictos. Pero el uso del móvil, que uno está manejando la grúa, un operario está sacando algo del horno y está con el móvil, dice, es que tenemos problemas entre nosotros. Javier, vosotros en Ekintzak Lubitz ya nos has dado antes alguna pista de cómo estáis funcionando, cómo se tiene acceso a la asociación, ya nos has dejado claro que tú eres un voluntario dentro de la asociación porque en un momento dado has tenido una dependencia, ¿no? En tu caso y en los ejemplos... Adicción, se llama adicción. Adicción, una adicción. Sí. En tu caso y en los casos con los que trabajáis en la asociación, ¿qué percibir respecto a cómo afecta al trabajo estas adicciones que son sin sustancia, ¿no? Las que vosotros tratáis? Pues mucho. Estaba escuchándole a Óscar y a Ana con toda la atención del mundo porque a veces me pierdo con la lingüística y esas cosas y la terminología y demás. Pero sí que hay... No, es decir, nunca se termina de aprender, Ana, de verdad. Es decir, cuando una persona tiene, por ejemplo, un problema con una adicción sin sustancia, por ejemplo, una chica o un chico que tenga un problema de compras compulsivas y está trabajando y están en su cabeza dando vueltas a un crédito que ha pedido que tiene que pagar porque se ha comprado no sé cuántas cosas y no sé cuántos, ¿tú crees que puede rendir delante de un ordenador o atendiendo a una persona? Una persona que tiene un problema de ludopatía y que está pensando en que mirando el reloj constantemente a ver cuándo es el momento en que puede escaparse o que puede ir al baño a coger el móvil y hacer la apuesta
¿tú crees que está centrado en el trabajo? Es decir, si la cabeza la tenemos en un determinado sitio, en una proporción muy grande, lo que estás haciendo no lo harás bien. Eso teniendo en cuenta las adicciones en sustancias, es decir, se juntan la dependencia, la inmediatez de jugar o de comprar o de ir a cualquier otra adicción sin sustancia, las consecuencias que tienen, que las tienes en la cabeza. En el caso de la ludopatía, hay un componente además muy importante, que es la mentira. La mentira la usamos los ludópatas como arma defensiva y te vuelves un mentiroso compulsivo. Entonces, tienes que estar haciendo trabajar al cerebro constantemente para sustentar esas mentiras, a ver quién se las cuentas, cómo se las cuentas. Pensar si una persona puede estar concentrado en su trabajo, y ya no hablo detrás de una ventanilla, como decía Óscar, subido en una grúa, manejando o llevando un autobús. Tenemos que distinguir entre adicciones con y adicciones sin sustancia. Las con sustancia, a priori, bueno, pues a lo mejor podemos pensar todos que son más fáciles de detectar, ¿no? Una persona que consume drogas o que consume alcohol, bueno, pues parece que puede ser como más obvio. A priori, a mí se me ocurre pensar que son más difíciles de detectar las adicciones sin sustancia. Ana, no sé qué opináis desde Osalan al respecto y cómo trabajáis unas y otras. En principio, bueno, nosotros ya sabes que hay un grupo de trabajo creado sobre adicciones en estos momentos en Osalan que vamos hemos elaborado la guía, hemos elaborado otra guía para los delegados de prevención que los consideramos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es la detección del consumo sin sustancia, entraría dentro de lo que nosotros proponemos como el plan de prevención. El plan de prevención en una empresa pasaría por realizar primero una foto, visualizar cómo es esa empresa, el número de personas que trabajan en ese centro de trabajo, la edad, la cultura que tiene. No es lo mismo un sector, una empresa que pertenece a un sector que otra empresa que pertenece a otro sector diferente, ¿no? Transportes, construcción, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros abogamos porque desde la empresa se realice este plan. Bien de forma individual o, si las empresas son pequeñas, junto con el servicio de prevención, agrupando distintas empresas. Entonces, dentro de ese plan, lo primero es la foto y lo primero que tenemos que saber es qué tenemos dentro, qué problemática tenemos dentro, qué personas son a las que nos dirigimos y cuáles son los peligros que se pueden crear dentro del trabajo o fuera en un momento dado en función del número de las personas que tengamos, ¿no? Entonces, una vez vista la necesidad de realizar el plan en un sentido o en otro, y una vez que esté estructurado desde el punto de vista de la prevención primaria para toda la plantilla, de la secundaria para evitar las conductas de riesgo que se afiancen como adicciones, y desde una terciaria y el personal trabajador pueda tener, aparte de una formación, información, pueda tener unas garantías de confidencialidad, de no pérdida de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Creemos que el trabajo dentro de la empresa está hecho. Lo que es la dirección de la empresa, tiene que estar implicada, los delegados de prevención, recursos humanos, etcétera, no tienen que estar diagnosticando a una persona si realmente tiene con sustancia o sin sustancia. Tenemos que tener una evaluación de riesgos psicosociales que evite caer en determinadas conductas y tenemos que tener esa estructura que permita al trabajador acudir a quien tenga que acudir, al personal sanitario, al entramado que nosotros pongamos para pedir ayuda.
y si hay que derivar, evidentemente derivar. La parte que ponemos en la empresa es eso, la estructura organizativa para la formación, para la información, para llevar los tres tipos de prevención a cabo y en un momento dado derivar. Derivar y ayudas en esa derivación, ayudas en ese tiempo que va a faltar la persona al trabajo, etcétera, etcétera. Es un poco la idea que desde aquí queremos dejar. No tanto, lógicamente, el diagnóstico que pertenece ya al especialista, ¿no? Sí, pero No sé si queréis alguna matización. no me queda muy claro, Ana, si tenemos que trabajar de la misma manera en una adicción con sustancia y sin sustancia, y sobre todo si ese diagnóstico previo se puede ejercer del mismo modo, ¿no? Entiendo perfectamente lo que planteas, y que dentro del plan de prevención y de las atribuciones de Osalan tenemos, y de los servicios de prevención tenemos que llegar hasta un punto, y luego, evidentemente, derivar a especialistas, pero yo no sé si hay que funcionar de diferente manera, y se lo pregunto a Óscar, porque además Óscar en su primera intervención ya incluso nos ha planteado el hecho de que os enfrentáis a problemas cuando los problemas ya están consumados, ¿no? Quiero decir, o sea, a lo mejor sin un plan de prevención te encuentras con un trabajador afectado por una adicción, ¿no, Óscar? Sí, vamos a ver. Esto, en la línea de lo que comentaba Ana, tenemos que ir desarrollando esos planes, pero luego cuando esto lo tratamos de llevar a la realidad, como tú planteas, Raquel, el tema del abordaje, la adicción con sustancias y sin sustancias, cada una tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, Javier nos hablaba pues, de esa adicción al juego, que se quiere ir al cuarto de baño para hacer la apuesta. O las compras compulsivas, que están pensando en salir o comprar en Internet. Pero, por ejemplo, en el tema de adicción sin sustancias, es que si preguntamos a la población, si nos preguntan a cualquiera de nosotros si somos adictos, Claro. Obviamente la mayoría digamos que no. Dice, bueno, ¿cuántas horas estás mirando el móvil, el WhatsApp, el correo electrónico, Internet? Aquí, en estas circunstancias, se está dando la situación que la persona puede tener una dependencia. Queremos igual hacer un uso problemático, pero es que además le estamos pidiendo que tenga entre manos esa herramienta. Es como si le dijésemos a alguien que tiene problemas de consumo de alcohol, para hacer tu trabajo tienes que llevar las botellas en la mano y tienes que utilizarlas. El abordaje de la adicción sin sustancias será diferente. El abordaje de la adicción con sustancias, ahí tenemos una parte importante, ¿no? Y es, ¿qué solemos encontrarnos? Que cuando las empresas nos piden una intervención, es un problema que no es nuevo. Suele ser un problema que lleva enquistado de muchos años. Tú preguntas a la plantilla, todo el mundo lo sabía, es conocido por todo, Vox Populi, pero o no se ha hecho nada, o el abordaje que se ha hecho ha sido un abordaje, pues eso, un amigo se acerca, yo le monté una bronca y le dije, lo que tienes que hacer es dejar de beber. Y ahí queda, ¿no? O sea, normalmente es algo sabido por la propia empresa. Claro, cuando tú haces ese abordaje, muchas veces nos encontramos, como decía antes Javier, que en una adicción el principal problema que nos encontramos es la mentira y la negación. Una persona no te reconoce que tiene un problema de una adicción al alcohol, a la cocaína, y una persona no accede a una intervención, a un tratamiento normalmente motu propio, porque reconozca que tiene el problema. De hecho, uno de los indicadores que utilizamos en la adicción, en las escalas, es que ya ha habido veces que la gente, tus amigos, tu familia te ha dicho que tienes un problema y tú lo estás negando. Incluso cuando empezamos a localizarlo, cuando hacemos ese abordaje, cuando nos reunimos con la persona, pues lo derivamos a los servicios que sean necesarios. Toda esa derivación, toda esa coordinación no suele resultar fácil, porque incluso nuestro propio sistema sanitario, en estos momentos ya ni os cuento cómo estamos, pues muchas veces nos encontramos con profesionales que un poco el argumento dice, bueno, pues tienes un problema de alcohol, lo que tienes que hacer es pues dejar de beber. Y hay veces que ni siquiera se le da la baja, con lo cual tenemos a la persona que sabemos que tiene un problema de adicción en el puesto de trabajo. Claro, aquí a veces nos encontramos situaciones que pueden ser complicadas, porque, por ejemplo, si Vigilancia de la Salud considera que esa persona no está apta para el desempeño del trabajo y
en atención primaria no se le da la incapacidad temporal, tenemos un vacío legal que nos hemos acercado intentando ayudar a esa persona, le hemos sacado de su puesto de trabajo, pero no tiene la incapacidad temporal. Es decir, el abordaje realmente solemos decir que es cuando las empresas nos piden esta intervención, siempre nos dicen, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y lo primero que les decimos, mira, esto es una partida de ajedrez. Vamos a empezar a mover fichas. Hasta ahora no habéis hecho nada o los movimientos que habéis hecho no conducían a buen puerto. Vamos a empezar a mover fichas. ¿Y cómo va a reaccionar la persona? Cuando me dicen, no lo sé. Yo tengo previstos unos movimientos, unas jugadas y vamos a ir moviendo fichas. Y en función de cómo se vaya desempeñando la partida, tenemos que ir jugando con ella. También habría que poner encima de la mesa que tenemos casos de adicciones en los cuales no vamos a poder recuperar a la persona. Va a ser una persona que va a tener un tiempo de abstinencia, recaída, abstinencia, recaída y así durante toda su vida. Claro, la empresa dice, ¿qué hago con él? Lo vuelvo a reincorporar, pero hay una recaída, les doy unas garantías dentro de un programa asistencial que puedo desarrollar, unas garantías, una cobertura, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Realmente el problema que tenemos es un problema complejo y yo creo que es importante, y ahí lo decía Ana, toda esa labor preventiva, de sensibilización, de información, tenemos que combinar varios elementos. Como cosa curiosa, yo retuiteé ayer una noticia que salía que Bilbao es la ciudad que se consume más alcohol en todo el país y se basaban en el análisis de sustancias en las aguas residuales de la ciudad. Esto es otro problema que tenemos, que ciertas costumbres las tenemos normalizadas. El consumo social que llamamos, ¿no? ¿Cuál? El consumo social. El consumo social, o cuando te enfrentas a un problema, una persona que tiene un problema de este tipo y dice, bueno, tus hábitos, ¿tú cuánto bebes? La respuesta suele ser lo normal, ¿vale? Y le solemos preguntar, lo normal, a ver, cuéntame, un día normal tuyo, ¿qué haces? No, me levanto, voy al trabajo, pues luego en casa, en la comida, pues la botella de vino, igual 3/4 de la botella de vino, luego tomo una copita, luego en la cena. Entonces estás viendo que su consumo normal pues puede ser tranquilamente 2 litros, 2,5 litros de vino cada día. Esto cuando nos referimos al alcohol, porque eso veremos también que va a depender mucho, como decía Ana, esa fotografía de la empresa de los factores de edad. Esto lo tenemos en personas de mayores de 50 años, pero en gente más joven tenemos el consumo de cannabis como lo normal para ellos. El consumir cannabis, fumar 3-4 porros cada día, incluso a veces antes de entrar en la planta. No, es que antes de entrar me fumo un porro y luego cuando salgo me fumo otro y luego a la noche otro en casa. Es decir, tenemos no solamente con sustancia y sin sustancia, sino que luego cada situación la tenemos que analizar y entrar en detalle y, insisto, es una partida de ajedrez. Sí, no me cabe la menor duda, sobre todo porque, como has dicho, podemos ser adictos a algo, al teléfono móvil o a Internet, y no ser conscientes de que estamos padeciendo esa adicción. Supongo que en Ekintza Lubitz sí tienen una forma de medir estas adicciones sin sustancia. Entiendo que, Javier, cuando la gente llega a vuestra asociación, ¿lo hace de forma voluntaria? ¿Ya conoce que es adicto o sois vosotros quienes hacéis algún tipo de diagnóstico? Bueno, vamos a ver. Normalmente en un tanto por ciento muy elevado, alrededor del 90%, la gente acude a Ekintza Lubitz, como decimos nosotros, tirado de las orejas. Es decir, es muy difícil que, como yo coincido con Óscar totalmente, las tres adicciones sociales, el tabaco, el alcohol y el juego, están en la calle, están por ahí. Y en el caso de las adicciones sin sustancias es muy difícil que se le note a uno en la cara. Uno cuando llega borracho a casa se le nota, pero a un jugador es más. Es decir, puede llegar hecho polvo y decir, he tenido una pelea en la empresa y pobrecito, qué mal lo está pasando, ¿no? Pero es difícil que un jugador reconozca. Normalmente es el familiar o la persona que convive la que normalmente se descubre. O le llama al banco o donde tenía que haber no hay, o llega un momento en que la situación es insostenible y llegan cartas.
hay modos, ¿no? Entonces, curiosamente, nosotros en la entrevista de acogida que hacemos cuando llegan por primera vez, quizás el que más atención necesite es el familiar. Nosotros siempre hacemos procuramos hacerla, la primera acogida, que venga un familiar, porque tenemos que hablar de control del dinero y evidentemente pues tiene que haber un familiar. Pero normalmente el familiar es el que llega más hecho polvo, porque es un mundo que él desconocía normalmente. Dice, hostia, ¿qué ha pasado? Tiene además una percepción de la otra persona equivocada. A veces, pues en el caso de parejas, pues piensa que los ha pagado de otra manera. Es decir, el padre piensa que el hijo es magnífico, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en cambio, el jugador, cuando lo ha contado todo en casa, ya ha descargado. Y ha pasado su problema, que él en principio piensa que solamente es económico, la mayoría de las veces, se le ha pasado a otra persona y dice, solucióname el problema. El problema que él entiende que es la pasta, no la adicción. Es decir, mucha gente además confunde, en el caso de compras compulsivas y de ludopatía, el daño económico con el problema. Es decir, el problema no es el daño económico, es la consecuencia. Es decir, por eso yo coincido totalmente con Óscar en cuanto dice, ¿cómo ves? Es lo de la partida de ajedrez, aunque sea un juego que me apasione, es muy clarificador, ¿no? Es decir, tiene que ir poco a poco. Normalmente la gente en Esquinchalubi está 1 año y medio. Sí que es verdad que es un día por semana, ¿no? Pero es año y medio. Porque tienes que ir metiendo el destornillador, perdón, o el sacacorchos para ir sacando. Y muchas veces, claro, imagínate, ahora nosotros la edad media ha bajado estrepitosamente. Ahora tenemos chavales claro, que te llegan, nosotros no podemos atender a menores de 18. Claro, te llega un chaval con 18 años o 19 años que lleva jugando 4 años. Porque en los salones de juego no hay control de edades. Y lo tienen ahí. Y ahora mismo, pues bueno, pues poco a poco se van aprobando leyes. Pero es lo que decía Óscar, es decir, tú entras a un bar con tu cría de 12 años y tienes de todo. Tienes alcohol, tienes tabaco y tienes juego. Y ahí está, y lo hacemos así. Cuando Ana dice de prevención, no sé si considerar a la sociedad como una gran empresa y nos hacemos un plan de prevención todos, ¿no? Por eso cuando has hablado de secundaria y de eso, yo incido mucho nosotros damos muchas charlas en institutos y demás, porque desconocen el alcance de las consecuencias de estas adicciones. Y hablo en general, es decir, con y sin sustancias, porque, no sé, a lo mejor yo es que tengo demasiados años, pero a mí quizás adopte una postura un poco paternalista, pero que esas chavales con 20 años, hostias, que le han dado de hostias a la abuela por quitarle 40 euros, joder. O sea, estas cosas pasan. Entonces, ¿cómo acometemos esto, no? Sí. Claro. Ana, no sé si desde vuestra perspectiva, desde Osalan, tenéis un diagnóstico más o menos fiel de pues, qué nivel de implicación y qué nivel de concienciación tienen nuestras empresas respecto a la problemática de adicciones, porque a veces a lo mejor podemos tener la sensación de que bueno, podemos ser más conscientes porque es más sencillo de acometer, ¿no? Pues un tema de nutrición o un tema de higiene postural o un tema deportivo, todo esto que engloba la empresa saludable, pero tal vez el asunto de las adicciones, sin ningún lugar a dudas, debe tener otro tratamiento, pero no sé si hay la concienciación suficiente. Bueno, con el tema de las adicciones, la única concienciación que existe llega de la mano de cuando una persona entra por la puerta y no está en condiciones, en la puerta del trabajo, ¿no? Sí. Y a eso parece que va dirigido a la preocupación y los recursos o lo que queramos hablar, ¿no? Hay muy poca concienciación, muy poca. De hecho, nosotros ahora, antes de la pandemia, nosotras, el grupo de trabajo, iniciamos un estudio en el sector de la construcción, con encuestas, etcétera, etcétera,
para ver un poco cómo estaba. Es uno de los sectores quizá que más problema tienen, según todos los datos, y iniciamos el estudio. No tenemos, nos hemos parado con el tema del COVID, lo hemos dejado un poquito ahí, pero realmente ya no es la adicción como tal, sino está la evaluación de riesgos psicosociales realmente realizada, está este tema dentro, contemplado, contempladas las medidas preventivas a tomar. Hay unos documentos de apoyo para saber qué hacer en cada momento. No existe nada de eso, no existe. Te puedes encontrar algún documento aislado, pues si hay una intoxicación aguda, qué es lo que pasa, vamos a llamar al 112 y poco más. No es eso, no es eso. Y no es eso lo que nosotros, parece que cuando hablamos de prevención estamos hablando de crear un programa que se lo crea desde la dirección hasta el trabajador. Y un programa que afecte a toda la plantilla y que cubra a toda la plantilla, con responsabilidad de los que tienen que tomar las decisiones, creación de un grupo de trabajo en este tema e incorporación, lógicamente, en la evaluación de riesgos psicosociales y de otro tipo, porque a veces un riesgo físico también puede producir una alteración, pues por toma de medicación, por lo que sea. Entonces, es un poco el trabajo que hemos hecho. Ya te digo, en construcción hemos hecho el trabajo, la idea era seguir con otros sectores, pero en general la concienciación es poca y cuando se dirige a tapar agujeros, por así decir. Me viene esta persona con un problema y a este es al que derivo. ¿Y cómo sé yo que me entra de esta manera? Por eso nosotros queremos ir a la base. Y decimos, la mayor parte de la plantilla probablemente no sea consumidora, pero tiene que estar informada, tiene que estar formada y tiene que tener unas condiciones de trabajo que no le ayuden a caer. Claro. Después hay una serie de personas, un tanto por ciento, que pueden tener unos riesgos de caer, por así decir. Pueden tener lo que llamamos un consumo de riesgo. Y ya está, como hemos dicho antes, las personas de riesgo. Las personas que necesitan un tratamiento claro. Como los dos, tanto Óscar como Javier han dicho, estos enfermos muchas veces no son ni conscientes. Ellos creen que lo pueden dejar. Ellos creen que el problema no va con ellos. Entonces, el apoyo, primero la detección, después el apoyo, el asesoramiento en el tiempo es fundamental para estas personas. Así como que no vean peligrar ni sus condiciones laborales ni otros aspectos, ¿vale? Si es que se prestan a un tratamiento, si es que se prestan a tener una ayuda. Me parece que Óscar y Javier coinciden con ese diagnóstico que hace Ana, pero Óscar, ¿no estamos imputando una responsabilidad excesiva en procesos de este tipo a la empresa? Pregunto. Podríamos verlo así, pero el planteamiento, lo estábamos diciendo, estamos hablando de empresa saludable. Lo decían al principio, o sea, tú no puedes salir de tu casa, dejas parte de tu vida allí y luego vuelves al trabajo. Ya esa distinción de vida-trabajo en cuanto al bienestar, estamos viendo que realmente no podemos hacer esta compartimentación. Es decir, si una persona está mal en su casa, cuando vaya al trabajo está mal, tenemos un factor de riesgos de accidente. Si hay un problema de consumos de sustancias, se va a trasladar en esos sentidos. Es decir, las empresas cada vez más van viendo que realmente el bienestar no puede ser solo me preocupo del bienestar de esta persona cuando cruza por la puerta y cuando sale me olvido de ella. Y más en temas
que implican todos los ámbitos de la vida de la persona, porque el consumo de sustancias es en el plano personal, es en el plano empresarial, es en el plano familiar. Entonces, hacemos esa labor. No creo, las empresas empiezan a ver que realmente el tener una buena prevención, una buena sensibilización, que sus trabajadores estén a gusto, que hayan bienestar, redunda en beneficio de todo. Sí me gustaría apuntar, comentaba Ana, todo el tema de la sensibilización. Claro, esa labor que no estamos concienciados, tenemos que empezar por la base, porque normalmente cuando una persona entra con indicios de haber bebido al puesto de trabajo, hay lo que llamamos una solidaridad malentendida. Es decir, sus propios compañeros piensan que si decimos algo, peligra su puesto de trabajo. Entonces, vamos a taparle, déjalo ahí, espera, todos lo sabemos. Muchas veces, sin ser conscientes, dicen, mira, que es que si tiene un problema de consumo, lo decíamos al principio, y está manejando la grúa, porque está debajo de la grúa eres tú. Y esa solidaridad de no vamos a decir nada no soluciona el problema, sino que lo va incrementando más. O sea, tenemos que empezar con esa sensibilización. Comentaba Ana el tema de los equipos de trabajo. Eso es fundamental. Nosotros cuando las empresas lo abordamos, lo primero que hacemos es constituir ese equipo de trabajo. Y lo que le recalcamos mucho, vamos trabajando con todas las partes, que es que el objetivo de todo esto es ayudar a la persona. Nunca podemos plantearlo como una política sancionadora, como una política de castigar, sino que buscamos ayudar. Y todo eso, con todos los planes de prevención, tenemos que ir haciendo esa sensibilización, porque en este barco estamos todos. Y poco a poco, de la misma forma que hemos cambiado actitudes que teníamos en el pasado, como el conducir sin cinturón, o antes te venía alguien diciendo, es que he hecho Bilbao-Madrid en 2 horas. Y la gente decía, joder, qué guay. Ahora te viene alguien diciendo, he hecho Bilbao-Madrid en 2 horas. Bueno, poco más o menos le van a decir que tú eres tonto y de ahí para arriba. Vamos cambiando actitudes. En este tema es fundamental. Y como decía Ana, está por hacer. Yo la sensación que tengo es que estamos en pañales, que solo apagamos fuegos, que se acude a alguien cuando ya tienen un problema y ya la cosa es seria. Es que, claro, a veces es difícil al menos de comunicar o de trasladar al común de los mortales cómo visualizamos la adicción de un compañero sin estigmatizarlo, Óscar. Vale. Pues eso precisamente es todo lo que venimos comentando. En ese plan de prevención tiene que haber una parte informativa, una parte formativa, una parte de sensibilización. Fundamentalmente el tema de protocolos, dejar claro cómo vamos a actuar cuando detectamos una cosa de este tipo, cuáles van a ser los cauces, quiénes van a ser los responsables. Porque muchas veces, incluso caso reciente de la semana pasada, me decía un trabajador, dice, claro, yo sé que esta persona tiene problemas, yo estoy detectando que no viene en condiciones al puesto de trabajo, pero si diríamos soy yo el que comunica que no viene así, o sea, que no viene en condiciones, ya no es que tenga un enfrentamiento con esta persona, es cómo me pueden ver los demás compañeros que piensan que ese no es problema mío, que es un problema de la persona o un problema de la empresa, eludimos la responsabilidad y me genera otro conflicto. Con lo cual, al final, vamos dejando, y eso es lo que tenemos que cambiar, que el objetivo de esto es ayudar, que la adicción es un problema. Normalmente va a destruir todas las relaciones sociales de esa persona, le va a causar problemas físicos. Es que yo los últimos casos que hemos abordado, cuando hemos conseguido que se hagan un reconocimiento médico, lo que les ha hecho un poco cambiar es cuando han accedido a hacer el reconocimiento médico después de muchísimos años sin hacerlo y hemos descubierto situaciones de un riesgo físico de decirle a las personas, no, yo cuando me jubile, y decirle, perdona, con estos indicadores tú no llegas a la jubilación. Es decir, que se vea, tenemos que ir sensibilizando que el objetivo es ayudar, no solo por la salud física, sino la salud familiar, que esto nos afecta a todos, que si en el trabajo esa persona está mal, yo estoy codo con él y tengo riesgos de sufrir accidentes. Entonces, todo esto tenemos que irlo trabajando y ahí tenemos, como decía Ana, empezar desde abajo. Buenos planes de prevención, ese equipo de trabajo, que la empresa, todos los elementos se vayan concienciando, que tengamos esos protocolos de actuación, que cuando detectemos un caso hagamos una intervención, que no sea, lo hemos detectado, le decimos que vaya al médico
y ya está. Porque esa labor, desde que detectamos el problema hasta que esa persona acude a tratamiento, que es que cuando hablamos de tratamiento, no es que la persona lo mandamos al médico, está 2 meses de baja y vuelve. En una adicción estamos hablando que tranquilamente los parámetros que estamos funcionando de tiempo, estamos hablando mínimo 2 años. 2 años. Y en ese intervalo va a haber muchas circunstancias, muchos elementos a coordinar con la empresa, con la persona, con la familia. Entonces esto es fundamental que lo recojamos en esos planes y que lo vayamos haciendo, porque si no, el problema lo vamos a seguir teniendo ahí. Javier, me ha parecido entenderte en alguna de tus intervenciones que últimamente hay más gente y además que los perfiles de edad están bajando. No sé si la famosa COVID-19 está afectando también a estos procesos de adicción a favor o en contra. ¿Qué estáis detectando vosotros, Javier, en la asociación? Con respecto a la pandemia, la verdad es que no tengo datos claros en ese sentido, ¿no? Es decir, aparte de que una adicción como la nuestra tiene que pasar un proceso hasta que eso estalle, ¿no? Es decir, a lo mejor en el 2021 tenemos un subidón de juego online y demás, pero yo no creo que sea tanto eso el problema de la pandemia. Es quizás desde el 2014 que se aprobó el tema de las apuestas deportivas y los salones de juego y el juego online, es decir, el abanico de posibilidades es tremenda. Es decir, ya no necesitas enfadarte en casa o decir que te enfadas para bajar al bar a jugar a la máquina. Es decir, ahora te puedes ir al portal o te vas al balcón y sacas el móvil y juegas. Y sobre todo los chavales, pues con todas estas historias y las apuestas deportivas, pues bueno, pues ahí está. La maquinaria del juego, concretamente el juego en este país, genera mucho dinero. Es decir, hay muchos intereses y el primero es el gobierno, es decir, cobra sus impuestos y punto, ¿no? Entonces, cuesta mucho y aunque se están dando pasos que para mí hace 10 años eran impensables, pues que por ahí va un poco el tema, ¿no? Pero estoy un poco más con lo que decía Óscar y con lo que decía Ana, ¿no? Si nosotros empezamos a concienciar a la gente, a enseñar a la gente, a poner barreras, es decir, hay países en Europa donde no puedes acceder al juego tan tranquilamente. Hay controles, hay posibilidades de autoprohibirte. O sea, este país han hecho una ley, lo han dejado pum, y luego ahora están intentando remediar. Es decir, es como si hubiéramos abierto las carreteras y no hubiéramos puesto semáforos, ni limitaciones, ni nada. Y luego alguien dice, hostias, hay 10.000 muertos al año, vamos a hacer algo. Pues esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Entonces, cuando Óscar habla de concienciar, yo creo que legitimar la intervención, es decir, dotar a una empresa, a los trabajadores de una empresa, de recursos legales, de protocolos, para que pueda decir, oye, fulanito llega en malas condiciones, o fulanito no sé qué, y que no haya esa respuesta de rechazo de sus compañeros sería importantísimo. Yo solo conozco una empresa, que hace algo. Y claro, esa empresa es la ONCE. La ONCE tiene un problema de ludopatía aceptable. Entonces nos los deriva a nosotros. Lo mismo que hace Osakidetza. Los psiquiatras de Osakidetza nos derivan a mogollón de gente a Ekintzaludi, porque no hay estructuras para tratar eso en Osakidetza. Ojalá el día de mañana, en vez de poner Ekintzaludi en nuestra entrada, pondría Osakidetza, salud mental, o adicciones varias, o yo no sé. Pero esto es un problema que, como decía Óscar, pues tendremos que concienciarnos. Y se están haciendo muchos pasos, ¿eh? Ya por lo menos hay muchísima gente en la calle que no dice maldito vicio. Hablando de juego, hablando de tabaco, hablando de alcohol, hablando de muchas cosas, ¿no? Y entienden que puede ser un problema. Pero hay un mundo Bueno, Javier, hay muchísimas empresas que hacen cosas y de hecho hay concienciación como para que muchas empresas ahora mismo estén siguiendo esta sesión
y en concreto este ciclo sobre empresa saludable, y creo que desde luego eso ya es... Un segundo, sí, pero Hay que Raquel, ponerlo en valor también, un ¿eh? segundo. Yo conozco casos personales de empresarios personalmente que nos han traído a su trabajador, ellos, ¿eh? Y ellos incluso han aceptado un control de dinero y se han preocupado por la gente porque dice, esta persona es muy válida para mí. Y se han preocupado, pero a nivel personal. Pero, Sí, a nivel personal, pues, bueno, claro, lo que estamos hablando de esa sensibilización que tiene que ir calando, pero que bueno hay. son esos ejemplos que tú puedes poner encima de la mesa, ¿no? Óscar, vosotros en Aledia Consultores creo que sí habéis detectado que la pandemia nos está lastrando también en materia de adicciones. A ver, no la pandemia en sí. Las investigaciones que tenemos cuando ha habido episodios, llamémoslo traumáticos, pensamos en el 11M, 11S, sabemos que ciertas situaciones que son difíciles para las personas incrementan los consumos de sustancias. Tened en cuenta que todo el tema de la pandemia que hemos tenido en marzo, todo el colectivo sanitario ha estado sometido a una tensión brutal, una carga de trabajo muy importante, a situaciones afectivas de fallecimientos de personas que cuando te cuentan esas situaciones son situaciones realmente duras. Entonces, sabemos que este tipo de elementos pues incrementa el consumo de sustancias. Cuando hablamos de sustancia, podemos pensar en ansiolíticos, podemos pensar en antidepresivos, podemos pensar en alcohol, incrementa el consumo de tabaco. Pero esto está ocurriendo que en el resto de la población estamos viendo que realmente hay un desgaste. Las personas tenemos factores, como decía Ana, los factores de protección, pues muchas veces tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, la escapada que nos damos al pueblo, la ilusión de un viaje. En estos momentos, todos esos amarres, todos esos factores de protección prácticamente han desaparecido. Las últimas semanas, nuestra rutina empieza a ser, vamos al trabajo, nos relacionamos con personas en el trabajo, volvemos a nuestra casa y nos relacionamos solo con nuestro núcleo familiar. No hay más alicientes. Todo esto va haciendo que esos factores de protección vayan saltando por los aires. Este fin de semana, lo comentábamos antes de comenzar el taller, han vuelto a haber colas en los supermercados y no ha sido para comprar comida. La venta de alcohol, bebidas alcohólicas, se han disparado. Es decir, vamos a trasladar ese consumo que se hacía en la hostelería, lo vamos a trasladar a casa. Lo tenemos ahí. Y las personas que no tengan esos factores de protección, que no tengan unos hobbies, que no le guste hacer deporte, no le guste salir al monte, en estos momentos las posibilidades, diríamos, de ocio, de satisfacción personal, son muy reducidas. Aparte de, como comentaba Javier, tenemos ahí otro factor de riesgo con adicción, juego, con series de televisión y consumo de sustancias. Con lo cual, es muy probable que esta situación sí nos vaya pasando factura y lo vayamos viendo poco a poco. Somos entonces más vulnerables, por lo que comentas. Sí. Somos más vulnerables. Bueno, pues os voy a pedir, y sabiendo que a lo mejor no es fácil, ¿no? Pues que nos dejéis ya para finalizar a los tres consejos prácticos y que sean fáciles de poner en marcha, bueno, pues para intentar acometer dentro de las empresas procesos destinados a diagnosticar, a frenar y a hacer bien, hacer un buen trabajo respecto a las adicciones en la empresa. Ana, no sé si se te ocurre algún consejo fácil que podamos dar a la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, ya te digo, yo lo primero que pondría en valor es tener la foto de la empresa, saber con quién contamos para poder trabajar, saber qué recursos tenemos, tanto personales como económicos, para plantear una prevención desde dentro de la empresa. No es lo mismo una empresa grande que una empresa pequeña. Lógicamente, se pueden agrupar empresas para ayudarse entre ellos y empezar por objetivos no muy grandes, quizás. Empezar primero con una campaña pequeña, pero que se pueda medir, que podamos medir el objetivo,
que esa campaña por el que la vamos a poner en marcha, porque, bueno, de sabios es rectificar. Si conseguimos llegar a lo que pretendíamos, pues después se puede plantear algo más, ¿no? Entonces se puede empezar por pequeñas campañas que sean medibles y en función de necesidades seguir. Caminar juntos desde la dirección, comités de seguridad y salud, delegados de prevención, mandos intermedios que son fundamentales en estos casos, trabajadores, caminar juntos sabiendo a qué se va y qué se va a hacer. Es fundamental. Es saber, como muy bien decía antes Óscar, que una cosa es la prevención, que no se puede descuidar en ningún momento, otra cosa son los tratamientos, que son muy largos, y entonces se necesita no desinflarse por el camino, continuar, una continuidad, es importante. Y después, muy importante también, no frivolizar, guardar un lenguaje, cuidar el lenguaje. No vamos a hablar, ya ha venido esto otra vez borracho, el otro colocado, la otra puesta. Tenemos que guardar saber que estamos hablando de una enfermedad, que a un enfermo no se le trata de determinada manera y que entre todos, si nos formamos y nos informamos, que es lo primero que tenemos que hacer, va a cambiar esa mentalidad poco a poco, pienso yo, granito a granito. Entiendo que ahí está Osalan, además, para ayudar en todos estos procesos a las empresas. ¿Sí, Ana? ¿Perdón? Sí, te decía que entiendo que ahí está Sí, Osalan como institución para ayudar a las empresas en todos estos procesos. Sí, nosotros tenemos y podemos en un momento dado ayudar, asesorar. Ya te digo que tenemos la guía publicada tanto para la prevención como para los delegados de prevención. Estamos haciendo trabajos en colectivos. Queremos dar cursos, informar, ningún problema. Podemos ayudar en todo esto, por supuesto. Javier Cuevas, desde Kinchalovich, ¿algún consejo práctico? Bueno, me quedo con lo que ha dicho Ana. Es decir, para mí lo más importante sería no frivolizar, ¿no? Considerar lo mismo que supongo que en su día la imposición de un casco en una obra se hizo obligatoria y aquello fue una mejora, pues es un poco ver la repercusión que tiene todo este tipo de enfermedades, como son las adicciones, y sobre todo la empatía con la gente que lo sufre, ¿no? Es decir, la frase sí lo ha dicho Ana, no frivolizar. Es decir, que esto se considere una historia más, es decir, una enfermedad más. Esta sociedad es así y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a mejorar las cosas buenas y vamos a tratar que las cosas malas se conviertan en buenas. Y nada más. Es decir, que Osalan está haciendo su trabajo en ese sentido y seguramente proporcionará todos los medios a empresas y demás. Pero creo que también es muy importante que todos contribuyamos a una concienciación personal de toda la sociedad, ¿no? Es decir, hay actividades de riesgo que hay que controlarlas, que hay que vigilarlas, y a gente que tiene problemas con esos comportamientos, pues ayudarlas, ¿no? Es decir, poner semáforos en las carreteras, que es lo que se trata. Óscar, desde Aledia Consultores, consejos finales. Pues bueno, suscribo tanto los que han dicho Ana como Javier, que son, podríamos decir, más a nivel macro, pero yo sí haría a nivel micro, a nivel individual, porque muchas veces las personas siempre es, bueno, que la empresa se encargue, que Osalan haga, que se hagan planes, y yo sí lanzaría el consejo o el mensaje que como personas individuales, cuando nos encontremos con un compañero, con una compañera que vemos que tiene este problema, el hacerme la pregunta, es decir, esa solidaridad malentendida me está convirtiendo a mí en responsable de su problema también. Que realmente pida ayuda, no tiene por qué ser a la empresa, puede ser a Osalan, que consulte a alguien para ayudar a esa persona, porque realmente tapando el problema no lo estoy solucionando, lo estoy agravando.
Y si tomamos esta concienciación a nivel individual, uno a uno, pues al final son la suma de muchos unos y nos puede ayudar a ese cambio. Además de todos los planes de prevención, concienciación, información y formación que tenemos que hacer por detrás. Pero a nivel individual podemos hacer mucho también. Pues con esa excelente idea del necesario compromiso de todos para frenar las adicciones dentro y fuera de las empresas, porque al final, como venimos repitiendo en todas estas sesiones, las personas no nos desdoblamos dentro y fuera del trabajo, sino que vamos con todo el paquete allá donde estamos. Con esta conclusión cerramos. Javier, Ana, Óscar, a los tres muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Con vosotros cerramos además este ciclo de talleres de empresa saludable y nos emplazamos, eso sí, el próximo 26 de noviembre, día en el que vamos a celebrar la jornada de clausura, que va a tener un formato diferente que ya iremos trasladando. Hasta entonces, ya lo saben todos ustedes, sean por favor saludables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros.